Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas y los que estáis en casa también. Una lección más, aunque es la lección número 9 que se está compartiendo, es la primera de la segunda sección. Vamos a ver si nos aclaramos porque a veces es un poco lioso, ¿verdad? Pero si lo miramos detenidamente, no, es muy sencillo. Vamos a orar antes, poner las manos del Señor. Gracias, mi Dios, gracias por este momento de compartir el estudio, de compartir con tu pueblo, con tus hijos. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Y te ruego que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que seamos edificados esta noche, que podamos aprender algo nuevo, porque tu palabra siempre tiene algo nuevo para tu pueblo. Gracias, Señor. Bendice a quienes están aquí y a quienes están en sus hogares, estudiando junto con nosotros, junto con tu iglesia aquí en Picasen. Bendice cada vida, bendice cada hermano, cada hermana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahí tenemos Experimento Marcos, la sección 2, y hoy vamos a ver un bloque. Pasa que yo decía, le voy a poner módulo, porque módulo entendemos, ¿verdad?, que cuando algo es modular se va encajando en sus piezas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es la estructura, aunque ya lo hemos visto, el pastor Elber lo explicó muy bien, cómo venía la estructura que se divide en segmentos. Y tal como las lecciones que venía presentando el pastor Elber, también tenemos esas secciones, la A, la B y la C. Si veis ahí, la B está partida al medio, ¿verdad? Tiene 8 episodios, tenemos 4 parábolas y 4 milagros que, como bien lo había dicho el pastor que llevaba antes la sección 1, es espejo, ¿verdad? ¿Y qué hace un espejo? Refleja, pero no exactamente, no es idéntico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me miro al espejo y si me peino para un lado, en el espejo sale del lado contrario, ¿verdad? Y si yo digo a alguien, ¿qué tipo de espejo? Tienes algo aquí. ¿Y dónde se toca? Aquí, dice, ¿verdad? Es decir, que el espejo sí que refleja, pero no es idéntico. Esto también sucede con esta estructura de Marcos, que refleja algo muy parecido en su significado interno, pero no es totalmente igual, se parece. Bien, pero nosotros hoy vamos a concentrarnos en la parte A. Ya luego volveremos al final de todo a esta estructura, pero solo para que sepáis que es igual a la sección 1 que estábamos viendo anteriormente. Vamos a detenernos en este bloque, en el A, que vamos a comenzar hoy. Entonces, si podemos ver allí, ¿qué nos pone? En el bloque A vamos a ver 4 temas. La elección de los 12 apóstoles, vamos a ver también la oposición religiosa, la oposición de la familia, 2 veces. O sea que había tela que cortar aquí, ¿verdad? En la familia. Bien, ahora a mí me gustaría que hiciésemos un pequeño ejercicio, quienes estamos aquí y quienes están en su casa, de preguntarnos, ¿sabemos quiénes son los 12 apóstoles? Sabemos, ¿verdad? Que más o menos, porque generalmente decimos, bueno, los apóstoles son, por la Biblia vamos, ¿verdad? Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Pablo,
que era apóstol también, y así vamos citando y luego siempre nos falta alguno para completar 12, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer unos minutitos es juntarnos, aunque van llegando, y quienes van llegando, ahí a lo mejor el pastor Elber, si os podéis... David había dicho, mientras más aquí adelante, mejor. Venid adelante, por favor. Ahí, exacto. Y vamos a pensar. Yo creo que como estamos, no estamos mucho todavía porque van llegando por causa del trabajo y todo eso, pero 3 aquí, 3, a ver, vamos a ver. Aquí podemos hacer 3 aquí y 2 ahí, ¿verdad? Y ahí 3 y vamos a conversar entre nosotros a ver cuántos apóstoles conocemos. Solamente que el pastor Elber no lo va a decir, va a dejar que se esfuercen aquí Elizabeth y Raúl a ver qué les sale. A ver, podéis comentar. Y en casa también. En casa vamos a coger un lápiz, un papel y vamos a ir apuntando. Quien no tiene va haciendo en el bloc de notas del móvil. A ver, ¿qué te surge? Conversemos entre nosotros. Sí, bueno, podéis estar juntos ahí y pensar. Aunque para ser más justos, tú puedes pasar ahí con ellos y ahí se quedan los 4. Sí, vosotras con el hermano ahí y pensemos un ratito. En casa también. Vamos a coger lápiz, boli y un papel y vamos a ir poniendo los nombres. ¿Qué os ocurre? Y luego lo vamos a compartir, ¿eh? Bueno, el pastor Elber puede decir 2 por ahí solo, ¿eh? No vale soplar, chivarse, ¿verdad? Pero, y como decía en casa también, vamos a hacer una lista de los nombres. A ver cuánto sale. Vamos bien, ¿eh? Os digo en casa que va bien porque yo estoy escuchando nombres. Hola. Al grupo que quieras te puedes unir. Sí. Yo creo que... Adelante, pasad. Venid para adelante porque estamos viendo cuántos apóstoles conocemos. Aquí, nos ponemos aquí. Un minutito, tenéis que apuntar todo lo que podéis. ¿Y en casa cómo vamos? ¿Cuántos tenemos ya? Solo 2 o 3, ¿eh? No vale que digáis todos. O sea, el pastor Elber. Vosotros sí. Daniel es el marido de Caterina.
¿Estáis apuntando? Porque luego vamos a comparar. Tenéis en la mente. Vale. Bien, por casa, ¿cómo vamos? ¿Cuántos discípulos tenemos ya? Bien, ahora nos ponemos, y lo que alcanzamos, alcanzamos. Os prometo que ninguno va a suspender, no tenéis que hacer doble examen, no. Entonces, vamos a ponernos otra vez las sillas como estaban y vamos a comparar. A ver, este grupo escuché que tenía 8 ya, así que un representante que diga los 8 que han mencionado. ¿Qué dijeron? Sí. Pero no lo digas todo, deja que ellos digan porque tú sabes todo. Lo que han dicho, vale, lo que han dicho, vale, portavoz. Tomás, vale. ¿Cuánto habéis dicho? 8. Vale. No olvidéis esos nombres. ¿Y aquí cuántos habéis encontrado? Vale, tú lo dices y yo lo repito para los hermanos que están en su casa. Pedro, Pablo, Santiago, Lucas, Mateo, Juan, Simón, Judas, Marcos. Muy bien, vale. Habéis encontrado 9 y 8. ¿Qué os parece a vosotros los discípulos que han dicho? Bien, ¿verdad? Hay uno como que no. Pues vamos a salir de la duda, porque esto nos pasa mucho. Yo, si me dicen un apóstol, Pablo, primero. Y todo después, como había dicho, los que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, vamos a mirar este versículo y vamos a ver cuántos acertamos. Vamos a leer. ¿Qué tal si leemos juntos? Después subió al monte y llamó así los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí tenemos. Podemos fijarnos, y en casa también, este pasaje de Marcos 3, 13 al 19, donde tenemos los 12, y ver si están todos los que dijimos y si sobra alguno que dijimos. Vamos a dejar a este grupo que diga, ¿qué habéis dicho que no está aquí? Marcos, ¿y luego otro? Sí, hay un Santiago. Sí, pero Pablo vino después. ¿Os acordáis que ya cuando
el Señor fue ascendido, se le apareció en el camino a Damasco. Por eso él dice, yo soy como un abortivo, el más pequeño. No, él no, porque no estaba. Vamos a ver cómo es la cosa. Esto sigue de los capítulos que hemos visto antes. Hemos visto que el Señor Jesús iba recorriendo las aldeas, iba a la orilla del mar, iba a ciudades, ¿a que sí? Iba trabajando en la obra del Señor y había mucha gente que le seguía. ¿Es cierto o no es cierto? No le seguían 12 solo, ¿verdad? Le seguía una multitud le seguía. Pero el Señor llamó a 12. ¿Por qué a estos 12? Nos preguntaremos, ¿verdad? ¿Qué tenían? Y algo el pastor Elber ya había dicho por qué 12, pero todavía no vamos a entrar ahí. O sea, a recordar. Ya él lo dijo, pero luego lo vamos a recordar aún más, a profundizar. Entonces, lo que sucedió aquí es que de toda esa multitud, él llamó a 12. ¿Y cómo eran estos 12? Vamos a analizar. Hoy, como es la primera parte de la sección 2, vamos a concentrarnos en el bloque A y cómo empieza nuestro bloque. Elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Vamos a centrarnos en ellos. Entonces, vamos a ver algunas curiosidades. Pasa que, por ejemplo, Bartolomé vemos allí, ¿verdad? En otros pasajes vemos Natanael. Porque es el mismo, es el mismo, solamente que como hablaban griego, hablaban hebreo, entonces, pero era el mismo. Igual que Simón era Pedro, se llamaba Simón Pedro. Entonces, por eso a veces podemos confundirnos. Bien, entonces, vamos a ir viendo. Andrés, algunas curiosidades, ¿verdad? Andrés fue el hermano de Pedro, ¿verdad? El que le llevó a los pies del Señor. Luego podemos ver en otros pasajes, en los pasajes sinópticos, porque sabemos que los 4 evangelios van relatando episodios de la vida del Señor, ¿verdad? Van relatando estos episodios y podemos ver también esto en Juan 1, del 41 al 42, podemos ver en nuestra casa, ¿vale? Yo no lo he puesto porque nos centramos en Marcos. Luego, Felipe. Felipe fue otro de los primeros seguidores. También lo podemos ver en el libro de Juan, en el Juan capítulo 1, que también era de Betsaida, ciudad de Pedro y Andrés. Eran de la misma ciudad. Bien, fue la persona que trajo a Natanael. Su nombre es griego y significa amante de caballos. Felipe, del griego, ¿verdad? Bartolomé, otro nombre para Natanael, que él era de Caná de Galilea. Tomás, también conocido como Dídimo, ¿os suena? También en Juan podemos ver que se lo llama así, 11:16. Ambos significan mellizo. El primero era arameo y el segundo griego. O sea, arameo Tomás y en griego Dídimo. Es decir, por eso a veces decimos, pero ¿este quién era? ¿Y este dónde salió? ¿Y este Bartolomé? ¿Era otro? No, es que era su nombre griego o su nombre hebreo, como vemos. Luego tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, no del feo. Entonces, también conocido como Jacobo el menor, y no se sabe, algunos comentaristas creen que es porque era el menor de los hermanos y otro porque era más bajito. Bueno, Tadeo es llamado Judas, hermano de Jacobo. Tadeo podría haber sido su apellido, dice.
Bien, luego tenemos Simón el cananista. Y el cananista es lo mismo que celote. Eso sí que escuchamos muchas veces, ¿verdad? El celote. Es lo mismo, que eran unos fanáticos, unos religiosos. Era de aquel momento que, como siempre, creían que estaban haciendo muy bien. Siempre tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo ser defensor o ser, defensor de algo es bueno. Tú lo defiendes, tú crees algo y lo defiendes, pero el fanatismo es lo peor que hay, porque el fanatismo ciega totalmente. Nosotros creemos en Jesucristo y queremos presentarlo a la persona. Le presentamos en amor porque sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Le presentamos y el Señor hará la obra. Hemos sembrado y esa semilla brotará en su corazón por la gracia y la misericordia de Dios y en su tiempo. Pero ¿qué hace el fanático? ¿Te conviertes o te conviertes? Y venga ahí y venga a machacar. O yo ya no me junto contigo porque tú eres un mundano. Sucede a veces. Y a veces también somos así con nuestros parientes, con nuestros hermanos, primos, madre, padre, hijos. Y eso es lo peor, porque no nos van a hacer caso. Tú le predicas y oras. Y el Señor hará la obra, porque el que transforma es Él. Entonces, sepamos, esto es extra, no estaba dentro de la lección de hoy, pero el fanatismo es el peor enemigo de la iglesia de Jesucristo. Es el peor enemigo. Y yo suelo pensar, y muchas veces lo he dicho, Jesucristo, si nosotros somos cristianos, debemos mirarnos en Cristo. Él es nuestro espejo. ¿Cómo era Él? Y aquí notamos cómo era Él, porque ¿por qué llamó a estos 12? ¿Eran perfectos? No eran. Tenían muchos fallos, pero también tenían habilidades y actitudes, ¿verdad? Yo pienso que los llamó como para darnos ejemplo de que Él llama a diferentes personas, porque sabemos que había pescadores, había cobradores de impuestos, ¿verdad? Estaba el médico y es decir, se movían en diferentes ambientes y pareciera que Jesús no veía lo que ellos eran en ese momento. Porque dice, hijo del trueno, ¿por qué? Porque ellos, no como nosotros, que no nos enojamos y no tiramos rayo y centella cuando nos enojamos. Esto sí, pero él que veía el Señor, ¿os acordáis? Aquí habíamos dicho que estaba aquellos dos que eran hijos del trueno. ¿Quiénes eran los dos? Los hermanos. Exacto, y Juan, nosotros sabemos que Juan cómo escribía. Su evangelio y los libros, era amoroso, era el más amoroso, pero no era así al principio. Entonces Jesús llamó a estas personas tal como eran porque no veía lo que eran en ese momento. Así también a nosotros. Ahora a lo mejor estamos con temores, con dudas, con rabia, pero el Señor sabía que iban a cambiar. Amén. Bueno, vamos a hacer un repasito. Yo aquí he puesto los 12.
Parece que eran todos gemelos. En realidad le he puesto todo al mismo porque total no tenemos ninguna foto de ellos, ¿verdad? No tenemos ninguna foto y no se van a enojar. Entonces a todos le puse el mismo, solamente para ver. A ver, Simón Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esos son todos los apóstoles. Y entonces, pensando en esto, Jesús llamó a estos 12. ¿Para qué los llamó? Vamos a volver al versículo. Vamos a leer otra vez. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Estamos siguiendo, verá lo que dice. Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó, tristemente, y vinieron a casa. Pero centrémonos en el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Podemos asegurar que el Señor nos llamó a nosotros para lo mismo. Primero, para estar con Él. En la meditación que el pastor puso ayer, creo que era, del tiempo, que a veces gastamos mucho tiempo en el móvil, en la tele, y estamos poco con el Señor. Y yo ahí puse del diezmo, del tiempo, que obviamente el diezmo del tiempo no va a ser 24 horas, 2 horas y 40. Obviamente no va a ser todo ese tiempo que tú estás orando ahí, o si no, ¿cómo se llaman estos judíos que viven solo para estudiar la Biblia? Tiene su nombre, ahora no me acuerdo. Estos que tienen los rulitos y eso, tienen un nombre. Los ortodoxos, exacto, ellos viven solo para estudiar la palabra de Dios. Y no digas, ay, como yo quisiera hacer lo mismo. No, porque no hacen otra cosa que eso. Están encerrados ahí y no hacen más que eso. ¿Cómo se nota que viven en el tiempo de antes de Jesucristo? Porque Jesucristo le hubiese dicho, salid, sanad enfermos, echad fuera demonios, haced la obra de Dios. Pero ellos están ahí y yo dije, madre mía, todo el día solo estudia. Yo con mucho menos soy mucho más farisea que todos ellos juntos. O sea que para ser farisea no necesito tanto tiempo. Bien, entonces, el Señor nos llamó para hacer esto, para salir. Y con este ejemplo que di de los ortodoxos, simplemente quiero decir que de nada sirve estudiar la palabra de Dios si no podemos compartir con otros. Y todos los días la meditación en los grupos es pasar tiempo con el Señor. Porque si yo no paso tiempo con el Señor, me enfrío. Me da igual que el de al lado esté sufriendo. Bueno, ya se le pasará. Me da igual. Pero cuando estoy orando,
Cuando estoy en cercanía con el Señor me compunge. Me compunge por esa persona. ¿A qué es así? Luego nosotros miramos ahí estar con Él, predicar. Pero yo no soy predicadora. Yo no soy pastora. Predicar, hablar con los demás, a veces nosotros no nos damos cuenta que contándole un testimonio, estamos predicando. Porque ¿quién es el personaje central cuando yo cuento un testimonio? ¿Quién bendice? Dios. ¿Quién me devolvió la salud? El Señor. ¿Quién me dio los papeles? El Señor. Y ahí le digo, mira, costó, pero el Señor tiene su tiempo. Y aquí lo tengo. Sanar. Yo no tengo el don de sanidad. El don de sanidad podemos entender de esta manera. Yo voy, oro, se sana y sale corriendo la persona que estaba enferma. Esto me hace acordar a mi abuela que cuando estábamos enfermos no nos daba de comer. Al revés tiene que ser, ¿no? Le da de comer para que se fortalezca. Y ella decía, no, que no coma, ya cuando tiene hambre va a salir corriendo, dice. Pero tampoco eso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo, no somos nosotros los que sanamos. El Señor da alivio. Amén. Y no es solamente la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma. Vosotros sabéis que yo estoy estudiando en la universidad, ¿verdad? Educación social. Y desde ya nos piden decantarnos por una zona de trabajo. Si vamos a trabajar con drogodependientes, con la cárcel o con esto, con lo otro, pero también hay una parte que es educación. Y es lo que a mí me gusta, la educación en los colegios, pero no con gente problemática, que aparentemente. Generalmente se dice, las personas más vulnerables, que no tiene para comer, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Pero no solo esas personas son vulnerables. Hay gente que tiene todo y está amargada, está triste. Y eso yo pienso y digo, Señor, ¿cómo me gustaría trabajar en los colegios con estas personas que lo tienen todo, que sus padres le pueden enviar a un colegio hasta privado? Pero se deprime. Otra vez, ayer escuché las noticias, los suicidios no baja, la tasa de suicidio no baja. 11 personas al día se suicidan, 11. ¿Y cuánto era? 7 u 8 de ellos son adolescentes y niños. Y uno piensa y dice, pero ¿qué problema va a tener un niño, un adolescente? Es decir, que la sanidad del alma es imperiosa y a veces tan solo una palabra. El niño, el adolescente o la persona que está sola, triste, nosotras podemos salir y sanar. Qué bonito, ¿verdad? Es tan precioso. Solamente dejar que el Señor fluya. Yo oro y voy junto a esa persona. No sé qué decirle, pero cuando estoy frente a ella, el Señor me empieza a dar palabra. Me estoy poniendo en el lugar de cada uno, ¿verdad? Soy Raúl. No sé qué decirle a esa persona, pero oro antes de salir de mi casa. Y al llegar, me brota como si fuese yo uno de los discípulos. ¿Y por qué? Porque eres uno de sus discípulos. Por eso. Entonces la sanidad puede ser física o espiritual. Luego, por último, echar fuera demonios. Esto también podemos entenderlo así. Vale, que hay muchos demonios y muchas demonias por ahí, ¿verdad? Algunos dicen, pero ¿qué bruja es?
Madre mía. Y otro para ejemplificar mejor, ¡qué demonia! Vale, pero hablando de eso, que también, ¿verdad? Porque si una persona es insoportable, es inaguantable, ¿qué os parece? ¿Cuál es la influencia que más tiene? ¿Del Señor Jesucristo o del demonio? Claro, pero es también, por lo que habíamos dicho antes, no es de balde. Cuando alguien está insoportable, antes de darle un tortazo, tú piensa, detente, no le des todavía. Piensa y di, ¿por qué esta persona está así? Porque tiene algún problema. Hay gente que ni ella misma se aguanta a sí misma. Y mira que eso es grave, ¿eh? Porque todos los días cuando me levanto me veo en el espejo. Es grave. Si una persona es así, horrorosa, es porque está sufriendo. Y en vez de llorar, se hace la agrandada. ¿Por qué me miras tú? Que yo sí que. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Yo tengo el problema, no ella. Entonces, estas 4 cosas el Señor me manda a hacer a mí y a cada una y a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos? El Señor llamó a 12 para que estuvieran con Él, como está ahí, para que predicase, para que sanase, para que echasen fuera demonios. Y para eso nos llamó también a nosotros. Voy a pedirle a David si puede poner una canción cortita, 1 minuto y algo. Y piensa que eres tú el que baja de las montañas. Cuando tú pienses en ti mismo y digas, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Podemos decir soy un cristiano, una cristiana, pero a partir de hoy vamos a decir soy un discípulo, una discípula, porque estas 4 cosas el Señor me mandó a hacer y no es que me mandó, yo quiero.
hacer. Amén. ¿Queremos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar con los que estáis en casa también. Amén. Padre eterno, gracias. Gracias por enviar a Jesucristo y gracias, Señor, porque nos has llamado como discípulos, así como has llamado a aquellos 12, nos has llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. A cada hermano, hermana que está aquí, que está ahora detrás de la pantalla, nos has llamado, Señor, por su nombre, para estas 4 cosas que hemos visto hoy, para estar contigo, para predicar, para sanar y para echar fuera demonios. Y eso haremos, Señor, a partir de ahora. Nos reconocemos tus discípulos porque tú así nos lo dices, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.